Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos. Les saludo con la paz de Jesús a cada uno de ustedes. Deseo que este mensaje sea una enseñanza, un fundamento, sobre todo para todos aquellos que somos padres. Porque el tema de hoy es la instrucción de los hijos. Y leo palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Palabra del Señor. Uno de los deberes o responsabilidad más grande de los padres es enseñar a nuestros hijos. ¿Y de qué manera? No tan solo, ¿no es cierto?, la responsabilidad de criarlos sanos, físicamente, moralmente, darle, ¿no es cierto?, valores. Hay muchas maneras como poder criar a nuestros hijos. Porque cuando después, ¿no es cierto?, ellos ya son grandes, son adultos, puedan tomar las mejores determinaciones, no tan solo, ¿no es cierto?, en el campo secular, sino también en lo espiritual. Por eso es que es importante desde el niño empezar a formar un carácter, entregarle valores y disciplina para que sean respetuosos. Hoy, lamentablemente, no está siendo así. Y estamos formando hoy día una sociedad joven, maleducada, violenta, que no tienen principios ni valores. Y eso no es responsabilidad de la sociedad, sino que es responsabilidad de los padres. Porque nos supimos enseñar, darle lo que corresponde a nuestros hijos. Hoy día no hay respeto para nada. Hace un par de semanas atrás, con pena, y se dio en la televisión, un consiervo, un pastor nuestro, fue asaltado en la misma puerta de la iglesia. Y por dos jóvenes. Uno no tiene todavía la mayoría de edad, que ayer fue detenido, porque fue herido por otra banda. Y si empezamos a buscar, la mayoría son de padres que vienen con una cultura cristiana. Hablo de cultura. Es decir, cuando hablo de cultura, hablo de conocimiento. Entonces también nosotros, los cristianos, de alguna manera, estamos fallando ante los ojos de Dios. Por eso que tenemos que criar, instruir, hablarle a nuestros hijos. Y lo primero que tenemos que hablarle, la palabra de Dios. Enseñarle los caminos. El que le habla quedó a los 6 años sin padre. Y como lo dije en una reunión día atrás, donde había mucha gente que no tienen el conocimiento de Dios, pero tienen valores, dije que mi árbol, mi padre, mi madre, fue la Biblia, la palabra de Dios. Y Él me ha ayudado a tratar de ser un hombre de bien. Y con esto enseñarle a mis hijos, para que también sean personas de bien y puedan representar con dignidad el Evangelio Santo que trajo nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que
preocuparnos para que cuando ellos crezcan o fueran viejos, no se aparten de los caminos del Señor. También, ¿no es cierto?, el libro de Efesios capítulo 6, verso 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces fallamos porque no utilizamos la psicología para poder amonestar, para poder hablar a nuestros hijos cuando vemos que se están desviando, sino que vamos al choque inmediatamente. O a veces utilizamos la violencia, y eso no es el camino para enderezar. Antiguamente, claro, los padres tenían menos conocimiento, sabían poca letra, eran más violentos, castigaban primero y después hablaban. Hoy día no está permitido pegarle a los niños, porque las leyes protegen a los adolescentes, niños y adolescentes que tienen minoría de edad. Pero eso no le da el derecho al niño ser absoluto. Por eso, papá, mamá, tú que tienes problemas con tus hijos, pídele al Señor sabiduría y psicología para que puedas tú hablarle a tus hijos con un grado de amor. No te avergüences de decirles tus caídas. ¿O no hemos caído? ¿No dijo Jesús: el que esté firme, mire que no caiga? ¿Cuántas veces hemos caído? Y Dios nos ha levantado. Entonces también digámosle a nuestros hijos que también nosotros tuvimos tropiezos en la vida. Tuvimos frustraciones. No escondamos eso. Y tal vez nuestros hijos van a recapacitar. ¿Por qué tu padre te avergüenza de los tropiezos que has tenido en la vida? ¿Quién es justo? ¿Quién es perfecto? ¿Quién? No hay nadie. Entonces yo no puedo ir contra mis hijos cuando andan en el camino que no les corresponde. Porque uno tiene que saber que nuestros hijos van a caer, pero ahí está Dios para levantarnos, ahí están los padres para motivarlos y no arruinarlos con castigo muchas veces físico y psicológicamente, que eso hace que nuestros hijos se rebelen más, se resientan más, porque eso no le agrada al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. También, ¿no es cierto?, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7 dice: estas palabras yo te mando hoy, que estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y la enseñarás a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que hay que hablar? Diligentemente. ¿Qué debemos enseñar los padres a nuestros hijos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. A veces nuestros hijos se avergüenzan en los colegios reconocer que somos evangélicos, porque tienen un poco de temor que hacer el ridículo o que se burlen de ellos. Eso me pasó a mí cuando era joven y a veces hablábamos de Dios o el profesor buscaba ver qué religión teníamos y yo decía no sé. Ahí yo me avergonzaba. Pero después cuando Cristo entró en mi vida, ya, ¿no es cierto?, cuando estaba en estudios superiores, delante de todo decía yo soy evangélico. Y nadie se reía. ¿Por qué? Porque Cristo entró a mi corazón. Tenemos que ayudar a nuestros hijos, no obligarlos. A veces los llevamos obligados a la iglesia. Yo creo que lo más importante es entregarles valores, en que tu papá, tu mamá, les muestres buenos ejemplos para que se críen
con buenos hábitos en la casa. Y a través de eso, tus hijos van a crecer rectamente y no se van a apartar. Tenemos la responsabilidad, ¿ya? Tu padre que tiene un hijo a lo mejor adolescente o niño, cómprale una buena Biblia. A veces nuestros hijos están metidos, ¿no es cierto?, en los play, en las redes sociales. Y créeme que hay muchos programas ateos que empiezan a doblarle la mentalidad a los niños, a los adolescentes. Muchos programas violentos. Y los niños se crían con eso. Porque los deja libres, tú no los controlas. No les prohíba la televisión, no les prohíba un play, pero que sean sanos, hay cosas sanas. Pero tú tienes que supervisar qué está viendo tu hijo en la televisión, en su celular, o qué está jugando en un play, porque todo el mundo lo tiene. Entonces hay que hacer bien uso de lo que nosotros tenemos, para que después, cuando nuestros hijos salgan al mundo, sepa qué es lo que tienen que elegir, qué le conviene y qué no le conviene. Pero si no hablamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a entregarle un fundamento a nuestros hijos? ¿Cómo va a enfrentar al mundo secular nuestros hijos? Yo sé que hay muchas mamitas que todavía no han aceptado a Cristo y están batallando solas, porque hay un grupo de gente que, varonas, en cual admiro mucho, que todavía están recién empezando a conocer la palabra de Dios y ya son padre y madre. La admiro mucho. Y tiene que ser muy difícil para ustedes, ¿ya?, llevar esta tarea tan complicada, ¿ya? Pero Dios la honrará, porque Dios tiene bendiciones para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estas eran las palabras que le hablaba, ¿no es cierto?, le colocaba como ejemplo el apóstol Pablo a este joven llamado Timoteo, ¿ya?, que su madre, su abuela primero, su madre eran cristianas. No habla mucho de su padre, pero ellas eran cristianas y le entregaron valores a este joven Timoteo. Y cuando escuchó la palabra de Dios, eligió bien. Entonces tenemos que tener fe que nuestros hijos van a elegir bien. Si tu hijo no quiere ir a la iglesia, no lo obligue. Pero sí ponle tú las reglas claras, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente ellos tienen que hacer y qué no deben hacer? Porque muchos jóvenes se aburren de ir a la iglesia, porque según la iglesia no le entrega nada. Yo soy contrario, porque yo fui un huérfano y la iglesia me entregó muchos valores. La gente que predicó, yo le agradezco. A lo mejor a veces no sabía leer bien, pero tenían la gracia para explicar las cosas. Estaba la gracia de Dios ahí. A lo mejor no tenían grande cultura, pero la gracia de Dios a través del Espíritu Santo sirve mucho. Y yo le agradezco mucho que han partido y otros que todavía están vivos, en cual uno tiene que honrar, como dice, ¿no es cierto?, el libro de Éxodo capítulo 20, verso 21. Honra a tu padre y a tu madre. Joven, tú que me escuchas también, porque hay muchos jóvenes que ven este video, honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, honra a tus superiores. Este es el tema de hoy día. ¿Ah? Las instrucciones a los hijos. Hazlo, hermano. Hazlo, amiga, amigo. Y verás que vas a tener un mejor hogar. Permíteme orar por tu familia. Señor Jesucristo, gracias por tener la oportunidad de instruir a través de su palabra o recordar a mis amados hermanos y a todas estas personas amadas también, en cual, Dios mío, voluntariamente reciben este video de predicación.
Muchos son los hogares, Señor, y gracias le doy, porque las puertas se van abriendo para que mucha gente, Padre, pueda recibir la palabra suya. A través de la pureza de su palabra, sean transformados sus corazones. Hoy le hablo a los padres que están criando, educando a sus hijos para que sean bendecidos y tengan paciencia, porque cuántos hijos no están en un camino recto, pero no debemos condenarle. Cuántos jóvenes en las drogas, pero no le debemos condenar, sino que debemos ayudarle, clamar para que, Señor eterno, salgan, Dios mío, de eso, ese flagelo que están viviendo, Señor, el día de hoy. Dios eterno, nosotros no somos jueces, somos una familia en cual usted es el Padre, en cual usted nos ayuda. Bendiga cada padre, cada hijo, bendiga cada familia, Señor. Bendiga, para que nuestros hijos no salgan a delinquir, ni sean violentos, ni hagan daño, Señor, sino sean un buen futuro para nuestra sociedad. Yo bendigo a toda la familia a través de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Dios de paz les bendiga. Un abrazo, bendiciones, buenas tardes.